Crímenes contra menores, lo más nefasto de la sociedad. En este vídeo recorreremos 6 historias desgarradoras de pequeños que conocieron el lado más oscuro de la humanidad, desde infanticidios que conmocionaron al mundo hasta desapariciones que aún hoy siguen sin resolverse. Acompáñame en este especial lleno de crimen, horror y misterio. Elizabeth Smart. 9 meses de agonía. El 5 de junio de 2002, Elizabeth Smart fue secuestrada de su habitación en Salt Lake City, Utah. Su hermana menor fue testigo del secuestro, pero no pudo hacer nada para evitarlo. La familia Smart vivió una pesadilla durante 9 meses, sin saber si Elizabeth seguía viva o no. La policía siguió varias pistas, pero todas resultaron infructuosas. El secuestrador de Elizabeth era Brian David Mitchell, un hombre desequilibrado que se hacía llamar Emmanuel y decía haber recibido una revelación divina para tomar a Elizabeth como una de sus esposas. Mitchell contó con la ayuda de su esposa, Wanda Barsey, para retener a Elizabeth en un campamento improvisado en las montañas cercanas a la ciudad. Durante su cautiverio, Elizabeth fue violada y maltratada reiteradamente por Mitchell, quien la obligaba a beber alcohol y a ver contenido pornográfico. La adolescente fue sometida a un lavado de cerebro y le hicieron creer que si intentaba escapar, Mitchell mataría a su familia. La policía recibió miles de pistas, pero la que finalmente condujo a la liberación de Elizabeth fue la de una pareja que reconoció a Mitchell y Barsey en las calles de Sandy, Utah. Elizabeth fue rescatada el 12 de marzo de 2003 y regresó con su familia. El infierno de Junko Furuta. 44 días de tortura y abuso. Junko Furuta tenía solo 17 años cuando fue secuestrada por 4 jóvenes, liderados por Hiroshi Miyano, miembro de la Yakuza. Fue el 25 de noviembre de 1988 cuando Junko regresaba a su casa en bicicleta y fue interceptada por los delincuentes, quienes la golpearon y la llevaron a un almacén abandonado. Durante 44 días, Junko fue sometida a todo tipo de vejaciones y abusos por parte de Miyano y sus cómplices. La obligaron a llamar a sus padres para decirles que se iba a quedar con unos amigos, y la mantuvieron encerrada en la casa de uno de ellos. La golpeaban, la quemaban, la violaban y la obligaban a beber su propia orina. También le introducían objetos filosos en su cuerpo y le prendían fuego. Junko suplicaba por su vida, pero sus captores solo se reían de ella. El final de la pesadilla de Junko llegó el 4 de enero de 1989, cuando Miyano la golpeó con una barra de hierro y le prendió fuego en todo el cuerpo. La joven murió carbonizada y su cuerpo fue encontrado dentro de un tambor de cemento en un terreno baldío. Los 4 delincuentes fueron detenidos y condenados, pero las penas fueron consideradas por muchos como insuficientes. El secuestro de Jaycee Lee Dugard, 18 años de cautiverio. El 10 de junio de 1991, Jaycee fue secuestrada mientras caminaba hacia la parada del autobús escolar en South Lake Tahoe, California. Sus padres la buscaron desesperadamente durante años, pero no hubo rastro alguno de ella. Jaycee fue secuestrada por Philip Garrido y su esposa Nancy, quienes la mantuvieron cautiva en una serie de cobertizos en su patio trasero, en Antioch, California. Durante su cautiverio, Jaycee fue violada repetidamente por Garrido y tuvo 2 hijas con él. En 2009, Garrido llevó a sus 2 hijas a la oficina de un agente de libertad condicional en Berkeley, California. Su comportamiento sospechoso llamó la atención de la agente, quien ordenó una investigación más profunda. Finalmente, se descubrió la verdadera identidad de Jaycee y se ordenó la detención de los Garrido. En 2011, los Garrido se declararon culpables de secuestro, violación y otros cargos. Philip fue condenado a 431 años de prisión y Nancy a 36 años. La vida después del cautiverio. Jaycee ha tratado de llevar una vida normal después de su rescate. Ha escrito un libro sobre su experiencia y ha fundado una organización sin fines de lucro para ayudar a otras víctimas de secuestro y abuso sexual. El caso de Jaycee Lee Dugard es un recordatorio escalofriante de los peligros que acechan a nuestros hijos. Esperamos que su historia sirva para crear conciencia y ayudar a prevenir futuros casos de secuestro y abuso. Micaela Garest, una historia sin resolver. El 19 de noviembre de 1988,
Michaela salió de su casa en Hayward, California, junto a su amiga para comprar algunas cosas en un supermercado cercano. Sin embargo, cuando regresaban, se dieron cuenta de que habían olvidado sus patinetes en la entrada del local. Fue en ese momento cuando un hombre de tez blanca y cabello rubio se acercó a Micaela y la levantó del suelo para llevársela en su auto. Su amiga, paralizada por el miedo, corrió a pedir ayuda a una empleada del supermercado, quien llamó a la policía. La descripción que la amiga de Micaela dio del secuestrador no coincidió con la del principal sospechoso inicial, lo que retrasó la búsqueda del verdadero culpable. La policía recolectó huellas dactilares y palmares del patín de Micaela, pero la tecnología de la época no permitió avanzar en la investigación. La madre de Micaela, Sharon, se convirtió en una figura clave en la búsqueda de su hija, ofreciendo recompensas y divulgando la información del caso en redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, el paso de los años y la falta de pistas concretas hicieron que el caso se estancara. En 2012, una carta de un condenado por asesinato puso de nuevo el caso en el punto de mira. El hombre aseguraba que su compañero de celda, fallecido meses atrás, se parecía al identikit del secuestrador de Micaela. La policía investigó a este nuevo sospechoso, pero las pruebas de ADN y huellas dactilares no coincidieron con las del secuestrador. Conclusión: a más de 32 años del secuestro de Micaela Garrett, su paradero sigue siendo un misterio. El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de la historia de Estados Unidos, y aún hoy sigue sin resolverse. La familia de Micaela y las autoridades siguen buscando respuestas y esperan que algún día se haga justicia. Katia Miranda, un crimen que conmocionó a El Salvador. El 4 de abril de 1999, durante las fiestas de Semana Santa, el cuerpo sin vida de Katia Miranda fue encontrado en una playa de La Paz, a tan solo unos metros del rancho donde vacacionaba su familia. La pequeña había sido golpeada y asfixiada, y su cuerpo presentaba signos de abuso sexual. La investigación del caso estuvo plagada de irregularidades y corrupción. La familia de Katia, que estaba compuesta por miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, fue acusada de entorpecer la investigación y de ejercer presión sobre los testigos. La jueza encargada del caso también fue acusada de actuar a favor de los sospechosos y de faltarle el respeto a la madre de la menor. A pesar de las pruebas contundentes que involucraban a la familia Miranda en el asesinato de Katia, el caso fue cerrado y los sospechosos fueron puestos en libertad. Sin embargo, la persistencia de la madre de Katia, la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la presión mediática lograron mantener vivo el caso y continuar la investigación. El crimen llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos, donde el representante McNuben envió cartas al gobierno salvadoreño, pidiendo que no se permitiera que el asesinato de Katia quedara impune. Finalmente, en el año 2000, el abuelo y el padre de Katia fueron acusados de abuso de un menor y homicidio agravado. Esperamos haber contribuido a la difusión de estos casos y a la lucha contra la violencia infantil. ¡Hasta el próximo vídeo!